Hoy vamos a meditar sobre Dios suple las necesidades de sus hijos. Permítame hacer una oración. Señor y Padre Celestial, hoy te ponemos, Señor, en tus divinas manos, Padre, esta meditación, Padre, para que tú nos hables a través, Señor, de esta meditación y que sea de gran bendición para todos mis hermanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que admitir que el Señor tiene poder para suplir todas las necesidades humanas, no solo de alimento, sino también existen otras necesidades que Dios suple. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra y del hombre. Conoce todas nuestras necesidades. Hay más de 169 versículos en la Biblia que se refiere a las formas en que Dios nos provee, y lo dice muy claro en Filipenses 4:19. La palabra de Dios dice lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios dice que suplirá todo lo que necesiten. O sea, que Dios nos va a cuidar, tiene cuidado. Este mismo Dios que a mí me cuida, ese mismo Dios que a ti te cuida, Él va a suplirte cada una de tus necesidades. Por eso, como cualquier buen padre, Dios nos dará todo lo que necesitamos para vivir. Nunca nos dará lo que Él sabe que puede hacernos daño. Desafortunadamente, muchos toman este pasaje para usarlo como para la prosperidad, pero Dios no quiere que lo veamos solo como una fuente celestial de posesiones materiales. Era adquirir cosas que no es el objetivo fundamental de esta vida. Tampoco es un pecado que seas rico o que busques progresar y tengas dinero. Pero si nos advierte de la avaricia por el dinero y que dejemos a Dios por afanarnos de tener más dinero, eso sí, lo que no le agrada a Dios. Dios te puede bendecir con mucho dinero, tener posesiones y tener todas las cosas, pero nunca dejes a Dios por buscar esas cosas. La palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 15, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Aquí nos recomienda que tú y yo debemos detener o frenar toda avaricia que tengamos. Porque la vida de una persona no está basada o no depende de la abundancia de lo que uno tenga. No importa si tienes una casa, una residencia o miles de residencias o miles de coches. No importa eso. Porque la vida de una persona no depende de lo que tiene. Depende de lo que es, de la manera que se comporta. Depende si cree en Dios. Depende si tiene temor de Dios. Depende si es un discípulo de Dios. Por eso, Dios distingue entre nuestras necesidades y lo que queremos, porque Él sabe en dónde está nuestro tesoro. Él lo sabe bien. Porque también ahí estará nuestro corazón. En donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón junto a ese tesoro. Y si tu tesoro es Dios, estará tu corazón con Dios. Y Dios no solo se preocupa por suplir las necesidades del cuerpo, sino también por cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que no te preocupes de cómo orar para pedir las cosas, porque muchas de las personas dicen
es que no sé orar, es que no sé pedir las cosas. No te preocupes por eso. Mejor ocúpate en llevar una vida agradable a Dios y verás que las formas de Dios para proveer van más allá de lo que podemos pedir o entender. Dios te va a suplir a manos llenas. Dios te va a bendecir, pero tienes que tú vivir una vida agradable a Dios. En Efesios 3:20, la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios 3:20. Dice la palabra de Dios: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Aquí nos está pidiendo que la gloria de Dios sea para Él. Que su gloria o la gloria que nosotros estamos dando no sea a un ser humano, no sea a alguien, sino que solamente sea para Dios, porque por Él fueron hechas las cosas. Y Dios nos da la bendición de recibir las cosas que tenemos. Dios puede ser el que puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir. Posiblemente a lo mejor te estés pidiendo una cosa, pero te vas a quedar sorprendido porque Dios te va a dar eso y te va a dar mucho más. O incluso vas a poder tú ni imaginar lo que Dios te puede dar por medio de su poder. Muchos pasajes acerca de la provisión de Dios se refieren a nuestra necesidad de alimento y de vestido y las necesidades físicas diarias de la vida. Otros pasajes se refieren a las necesidades de nuestra alma y espíritu, nuestro hombre interior. Veremos cómo Dios nos provee para proporcionarnos la paz, porque también la paz es lo que quiere Dios que tengamos con Él. Veamos lo que dice Juan 14:27, donde nos va a proveer la paz. Juan 14:27, la palabra de Dios dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí nos está diciendo que Dios nos va a dar esa paz que el mundo no la conoce, esa paz que el mundo no la puede dar, porque el mundo la da creyendo que con eso lo da por medio de diversión, por medio de que se vayan a distraer, de ver una película, ir al cine, ir a un baile, ir a un restaurante, y piensan que eso es lo que les va a proporcionar la paz. Jesucristo nos da una diferente paz, una paz total, una armonía con el Creador. Por eso nos dice que no se turbe vuestro corazón, que no tengamos miedo. Y esa es la invitación. Estés pasando lo que estés pasando, no tengas miedo. Dios te va a dar y te va a proveer más de lo que tú quieres o necesitas. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos a un Dios misericordioso, un Dios que te ama y que siempre va a estar a tu lado, dándote lo que tú necesitas. También Dios nos da el consuelo. En 2 de Corintios 1:4, la palabra de Dios dice lo siguiente: Segunda de Corintios 1:4, la palabra de Dios dice lo siguiente:
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Siempre Dios va a estar ahí consolándonos, dándonos su palabra, palabra de vida que la encontramos en la Biblia. Hay ocasiones en que a veces pasamos por situaciones difíciles, pero en ese momento recordamos una cita bíblica. Es cuando Dios nos está hablando a través de esa cita. Por eso nos dice que también, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Sé que también Dios quiere que tú seas de gran bendición para otras personas, consolando a otras que estén pasando por cualquier tribulación. Por medio de esa consolación con que nosotros somos consolados por Dios. También aquí podemos ver que Dios también lo que quiere dar es ver del poder, del amor y del dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7, la palabra de Dios dice lo siguiente. Primero, 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, por lo tanto, no tengamos miedo de compartir la palabra de Dios. No tengas miedo de decir que Jesucristo es el que te suple, el que te bendice, el que te saca adelante, el que te da esa paz, esa tranquilidad. Es el que te da ese amor, que te da, es con su misericordia, te provee todo lo que tú necesitas. Eso es lo que tú no debes de tener, esa cobardía, de tener miedo de compartir la palabra, sino que Dios te ha dado poder para poder hablar de Dios, para convencer a la demás gente, no por tu sabiduría, no por tu conocimiento, sino por medio del Espíritu Santo es el que convences a los demás por medio de su palabra. De amor también. Te da amor para que ames. Y ames también a tus enemigos. Porque no solamente amar a alguien que te ama, pues no tiene chiste, así dice la palabra de Dios, sino amar al quien te hace daño, amar al quien te está hablando atrás de ti, amar al quien te critica, al que te señala, al que te juzga, amarlo de todas formas. Y el de tener ese dominio propio para poder no reaccionar violentamente, sino reaccionar en amor, en misericordia y en perdón. Dios nos provee y suple para ser un cristiano bendecido de Dios, y también si Dios te ha bendecido, también Dios quiere que tú seas bendición para los demás. Podemos confiar en su bondad de Dios, en su dirección y cuidado pastoral que tiene Dios para cada uno de nosotros, de los que jamás podríamos lograr por nuestros propios medios. Dios provee un camino para que podamos desarrollar una relación íntima, familiar y de obediencia con Dios, además de proporcionarnos paz, consuelo, poder, amor y dominio propio. Dios también se ocupa en proporcionarnos y suplir nuestras necesidades personales. Es como un pastor que cuida a su rebaño, que cuida lo que es suyo. David conocía muy bien el oficio de pastor, ya que él era pastor de ovejas. Y es por eso que lo relaciona a Dios como un pastor
Y en el Salmo 23, él pudo decir, David puede decir, y lo dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Asimismo, tú debes de dejar que Dios tenga el cuidado de ti y te lleve con sus cuidados tiernos para suplir todas tus necesidades como ovejas de su propiedad. También en la oración del Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a pedir la provisión y nuestra dependencia en Dios. Se afirma cada vez que oramos como una oración que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos de la manera correcta en la que tenían que orar y de la manera correcta que tú tienes que orar. También aquí dice en Mateo 6:11 la palabra de Dios. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El pan nuestro de cada día, o sea, lo que tú necesitas, ese alimento diario. Aquí, Jesucristo te está enseñando a que puedes pedir y que debes de pedir tu pan de cada día, ese alimento de cada día, para que Dios lo provea, para que Dios te lo dé. En Mateo 6:24 al 26, la palabra de Dios dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y en el versículo 26, la palabra de Dios dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí, la palabra de Dios nos está diciendo, en primer lugar, que no nos afanemos, que tú y yo no nos afanemos por nuestra vida, que sepamos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Él es un Dios misericordioso, es un Dios que te ama y es un Dios que provee todo lo necesario para tu cuerpo. Dice y da el ejemplo más hermoso. Dice que las aves del cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial dice que Él las alimenta. Él les provee el alimento para que ellos puedan comer esas aves tan hermosas de la creación de Dios que ha dado. Y hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí lo que te está diciendo es de que tú vales más, para que Dios, Él te provea. Si a las aves les provee el alimento, mucho más a ti, que tú vales más que las aves. Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen por la comida o por el vestido. El Padre conoce nuestras necesidades. Tú debes de confiar en Él para suplir tus necesidades diarias. Jesucristo nos recomienda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. En Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero a Dios. Lo primero que tienes que hacer al amanecer es buscar de Dios. En oración, en leer su palabra,
en meditar en ella, tú tienes que buscar primeramente a Dios. Primeramente, debes de poner en primer lugar las cosas de Dios, porque Dios te ha dado la vida, te ha dado la bendición, te ha suplido tus necesidades, te ha librado de peligros. Por eso, tú debes de amarle, buscarle en primer lugar. Aquí nos está diciendo que cuando uno busca de Dios, todas las cosas serán añadidas. Será añadida el reino de Dios, será añadido la justicia y tus necesidades serán suplidas. En una ocasión, cuando yo tenía necesidad y que no tenía yo alimento para darle a mis hijos, ni dinero para comprar el alimento, me hizo recordar que solamente Dios puede suplir. Doblando nuestras rodillas, mi esposa y yo, pedimos a Dios y Dios proveyó. Dios nos dio lo necesario para ese día y para los demás días. Porque Dios es un Dios misericordioso que se compadece de ustedes y de mí. Así que también nos pide que caminemos con integridad. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces tenemos que caminar como hijos dignos de Dios, con integridad. La palabra de Dios en el Salmo 84:11 dice lo siguiente: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y gloria a Dios, porque Dios no nos va a quitar el bien que Él ha pensado en nosotros hacer. No te va a quitar lo que tú tienes. Al contrario, te va a bendecir más. Pero dice aquí, a los que andan en integridad, a los que buscan la justicia, en los que no hacen maldad, el quien hace el bien para los demás, el que su vida es íntegra, así como te comportas en la iglesia, en la oración, en los servicios, así te comportas en la calle, en tu casa, con los amigos, con los vecinos, dando buen testimonio de que eres cristiano y que Dios es tu Dios y tu Señor. Por eso no quitará el bien a los que andan en integridad. Este versículo lleva un recordatorio de que hay un papel que nosotros desempeñamos en la provisión de Dios para hacer realidad a nuestras vidas y debemos de caminar en integridad. Sea cual sea el estado físico en el cual nos encontremos, ya sea que estemos necesitados o ya sea que estemos sin necesidad, podemos estar contentos en el Señor, sabiendo que Él nos da la fortaleza para resistir ese tiempo de necesidad, ese tiempo en el cual nosotros pasamos por ese valle de necesidad, por ese valle de sombra, de angustia, y en el cual Dios está con nosotros. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, del 12 al 13. La palabra de Dios en Filipenses 4, del 12 al 13, dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está la clave. Dice Pablo que él sabe vivir humildemente y que él sabe tener abundancia en todo, pero que él así ha sido enseñado para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero la clave de todo esto es de que todo lo pudo en Cristo, porque Él fue el que lo fortaleció en los tiempos de necesidad. Así también, cuando tú estés pasando por necesidad, recuerda que todo lo puedes en Cristo, porque Cristo es el que te va a fortalecer, porque Cristo es el que te va a dar palabra de ánimo, porque Cristo te va a sacar adelante, porque Cristo es un Dios misericordioso, es un Dios que te ama, un Dios que te dio la vida por ti y por mí. Y ten la confianza que Él te va a suplir. Y que tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto nos da una garantía de que el amor y la dirección de Dios siempre está con nosotros, supliendo cada una de nuestras necesidades. Solo tienes que estar o hacer lo que a ti te corresponde. Es lo único que tú tienes que hacer lo que te corresponde como hijo de Dios. Buscar trabajo o trabajar, y ya verás tú cómo la misericordia de Dios y su provisión suplirá tu necesidad. Así como Elías obedeció a Dios y Dios le pidió que se fuera al arroyo de Querit, a esconderse en ese arroyo que estaba frente al río Jordán, y Dios le suministró alimento por medio de unos cuervos, si se acuerdan de esa historia, que le llevaban el alimento por las mañanas y el alimento por las tardes. Así Dios te puede alimentar a ti, puede darte la provisión de lo que tú necesitas. Para Dios no existe imposibles para suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Dios se va a valer de muchas cosas para poderte suplir tus necesidades. Busca a Dios, clama a Dios, ten la seguridad de que Dios nunca te va a dejar a la deriva. Él siempre va a estar contigo, proporcionando todas tus necesidades, supliendo todas y cada una de ellas. Por eso tú tienes que ver que en Dios podemos tener la bendición de tener un Padre, de tener un pastor. Y como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Terminamos esta meditación con la reflexión de Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice la palabra de Dios: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesús. Este mismo Dios, dice Pablo, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, así como a ti, como a mí, me ha suplido en los momentos en donde yo no he tenido para el alimento,
donde no he tenido dinero, trabajo, alimento, Dios ha llegado a suplirme y ha usado a grandes personas que de bajos recursos, que el cual nos han llevado alimento a la casa, sin esperarlo, sin pedirlo, solamente porque Dios le puso en su corazón el visitarnos y llevarnos ese alimento. Por eso Elías también fue suministrado de ese alimento por medio de los cuervos. Así a ti también, ten la fe y la seguridad de que Dios te va a suplir lo que tú te haga falta. Hemos concluido en esta reflexión, pero sobre todo les quiero animar a todos los de Unifam Tenopalco a que sigan caminando con fe y que si quieren ofrendar y diezmar, les informamos que está disponible la cuenta donde se guardan los diezmos y las ofrendas. Ustedes bien saben que todo ese dinero se ha estado juntando para poder seguir con la segunda etapa de la construcción de la iglesia. Nuestra cuenta es el 2560 1833 850. El número de clave interbancaria es el 044 18 02 56 01 83 38 54 del Banco Scotiabank. A nombre de Benito Contreras Moreno. Todos saben que este diezmo y esta ofrenda es para darle la continuidad de la construcción y del mantenimiento de la iglesia, así como las necesidades. Les agradezco su amor a la obra de Dios y esa disposición para diezmar y para ofrendar. Nosotros como iglesia y yo como pastor de esta iglesia los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su amor y por su fidelidad. Que Dios les bendiga.